Hola, bienvenido a un video más de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos, en donde encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas tanto en la estadística y la minería de datos como en el Machine Learning, las cuales te permitirán convertir tus datos en información valiosa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que presiones la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. En este video te platicaré acerca de una de las estructuras de datos que se manejan en lenguaje R, los vectores. Existen 4 tipos de estructuras en los que podemos almacenar nuestros datos en lenguaje R. Estos son los vectores, las matrices, las listas y los data frames. Un vector es la estructura de datos más sencilla y está compuesto por una serie de valores del mismo tipo. Para crear un vector es necesario colocar la letra C, que significa concatenar o combinar, y entre paréntesis los valores que queremos que contenga el vector. Por ejemplo, aquí podemos ver un vector formado por los números 1 y 3 y por las letras R y T. Esta información la estoy guardando en una variable llamada v. Si yo le pido a R que me muestre el valor de v, este me mostrará los números 1 y 3 entre comillas, lo que significa que R los está tomando como si fueran caracteres. Esto se debe a que, como te comentaba, en un vector es posible almacenar solamente un tipo de datos, y ya con que uno de los datos sea carácter, reconoce a todos los demás como carácter. Para saber qué tipo de datos contiene un vector, podemos utilizar la función class, colocando entre paréntesis el nombre de la variable en el que éste fue almacenado. Vemos que nos dice que es de tipo carácter, aun cuando, como habíamos dicho, contiene no solamente caracteres, sino también cantidades numéricas. Otra función que podemos utilizar es la función str, la que además de decirnos qué tipo de datos contiene el vector, nos muestra los elementos del mismo. Ahora te mostraré cómo puedes concatenar vectores para formar un data frame. Estoy creando 4 vectores, uno al que llamaré producto, el cual contiene el nombre de los productos de una papelería, otro que es numérico y contiene valores decimales, y es por eso que lo estoy creando con la función as.double, y cantidad de la sucursal 1 y 2 como números enteros. Para unirlos formando un data frame, el cual tiene características similares a las de una hoja de Excel, utilizamos la función data.frame y entre paréntesis colocamos los nombres de los vectores que queremos unir. Todos estos vectores deben tener la misma longitud, ya que de lo contrario el sistema arrojará un error. Vamos a ver cómo quedó este objeto. Aquí está el producto con lápiz, cuaderno, borrador, la columna precio unitario con 5, 25, 7, sucursal 1 y sucursal 2 con sus cantidades respectivamente. Aprovechando que tenemos la información de las dos sucursales, vamos a comparar la cantidad vendida de cada uno de los productos para saber de cuál de cada uno de estos vendió más la sucursal número 2. Voy a dar 2 clics otra vez en papelería y vemos que en el primer producto le colocó la palabra false y a los otros 2 productos les puso true, lo que significa que la sucursal 1 vendió más lápices que la sucursal 2 y que la sucursal 2 vendió más cuadernos y borradores. Vamos ahora a obtener el monto vendido de cada uno de los productos en ambas tiendas. Para hacerlo, primero sumamos las cantidades vendidas por las dos tiendas y esa cantidad la multiplicamos por el precio unitario. Y la cantidad la vamos a guardar en una variable a la que llamaremos subtotal. Para conocer cuál fue el monto total vendido, aplicamos la función sum a la columna que acabamos de crear. Y nos dice que se vendió un total de 722 pesos. Desplegamos en consola un mensaje con la leyenda monto total de ventas y el monto obtenido. La leyenda la colocamos entre comillas, colocamos una coma y para unirlas, el monto y la leyenda, utilizamos la función paste. Una vez unidas, las desplegamos en la consola con el comando print. Ahora que ya vimos cómo crear vectores, vamos a ver cómo podemos obtenerlos a partir de información contenida en archivos que queramos analizar. Antes que nada, indicamos el directorio en el que queremos trabajar. Esto lo hacemos con el comando zwd y utilizando comillas y diagonales normales, no diagonales invertidas. Leemos el archivo Maratón Nueva York.
La función que lee este tipo de archivos es read.csv y los parámetros que se encuentran dentro de los paréntesis, además del nombre del archivo, son header igual a true para indicarle que tenemos una línea con los nombres de las columnas, sep igual a coma para indicarle que los datos están separados por comas, dec igual a punto para indicarle que los decimales se separan por un punto, y row.names igual a 1 para indicarle que las filas tienen un nombre. Este archivo contiene la información de corredores que participaron en un maratón en la ciudad de Nueva York. Revisamos que se hayan cargado correctamente. Tanto el género como el país, que en este caso es home, son factores, es decir, se trata de variables categóricas. Y las variables lugar en el que llegaron los corredores, place, y la edad, o age, son numéricas, lo cual es correcto. Vamos a guardar los nombres de las variables en un objeto al que llamaremos nombre variables. Para hacerlo, utilizamos la función names para obtener los nombres de las columnas y entre paréntesis le indicamos el nombre del data frame de nuestro interés, que en este caso es el llamado corredores. Si queremos saber cuál número de columna es la llamada home, podemos utilizar el comando which, el cual nos indica que es la cuarta columna del data frame. Para ver si el objeto nombre variables es un vector, podemos utilizar el comando is.vector. Y nos dice que sí, true. Vamos a pedirle que nos muestre los nombres de las columnas que se encuentran en las posiciones 2 a 3. Que son el género y la edad. Otra forma de pedirle que nos muestre varias posiciones es utilizando un vector dentro de los corchetes, como se muestra aquí, en donde nos referimos a las posiciones 1 y 4 del objeto o del vector nombre variables. Si queremos que nos despliegue todos los elementos excepto la posición número 4, colocamos aquí un -4 y nos muestra la posición 1, 2, 3 y 5. No nos muestra la 4. La función row.names nos sirve para conocer los nombres de las filas del objeto corredores, que vienen a ser los números de corredor. Y vemos que el número de corredor lo reconoce como carácter y no como numérico. Por lo que antes de seguir analizando esta información la vamos a convertir con el comando asNumeric. Y ahora sí nos dice que es una variable numérica. Una vez habiéndola convertido a numérica, podemos llevar a cabo búsquedas de corredores con base en el número de corredor con el que fue registrado en la carrera, como vemos aquí. En donde le estoy preguntando en cuál posición del vector, que viene a ser también el número de fila del data frame, se encuentra el corredor cuyo número es el 100. Y me dice que se encuentra en la posición 965, es decir, en la fila 965 del data frame. Si queremos guardar la información correspondiente a este corredor, colocamos el nombre del data frame en el que se encuentra la información de todos los corredores, que en este caso es corredores. Entre corchetes ponemos el número de fila en el que estamos interesados, colocamos una coma y un espacio en blanco para que nos traiga todas las columnas. Si solamente quisiéramos conocer el país al que pertenece el corredor número 100, colocamos entre corchetes y comillas el nombre de la columna que contiene dicha información. Nos dice que pertenece a Nueva Jersey. Vamos a obtener la información de los países al que pertenecen los corredores inscritos en el maratón, es decir, la columna home del objeto corredores. Esto se lo indicamos colocando el símbolo $, entre el nombre del data frame y el de la columna home. Guardamos la información en un objeto al que llamaremos países. Le pedimos que nos despliegue la información contenida en el objeto países y vemos que los nombres de los mismos se repiten. Para que no se repitan, lo que podemos hacer es aplicar la función unique y guardar los nombres de los países ya sin repetir en otro objeto, al que llamaré lista países. Desplegamos lista países en la consola y vemos que efectivamente ya la información no se repite y que contiene 73 niveles.
Si quisiéramos saber cuántos países participaron, podemos utilizar la función length. Para ordenar los nombres de los países participantes de forma ascendente, utilizamos el comando sort. Vamos a pedirle que nos muestre los primeros 5 países de la lista. Vemos que nos muestra solamente 4. Esto se debe a que el primero no contiene el nombre de un país. Para obtener la información completa de los corredores que no tienen registrado el nombre del país de procedencia, colocamos el nombre del data frame y entre corchetes colocamos la información de las filas y columnas que nos interesa ver. En este caso, las filas son aquellas cuyo valor en la columna Home está en blanco. Y en cuanto a las columnas, nos interesa que despliegue todas, por lo que dejamos un espacio en blanco en el campo de las columnas. Solamente existe un corredor que no registró su país de procedencia. Obtenemos el valor mínimo registrado durante el maratón con la función min. Y le pedimos que nos diga en cuál fila está ubicado ese valor mínimo. Hacemos algo similar para el valor máximo. Otra cosa que podemos hacer es filtrar la información con base en el valor contenido en la columna tiempo, como podemos ver aquí, en donde le pedimos que nos indique en cuál fila o en cuáles filas del data frame corredores se encuentran los individuos a los que les tomó menos de 170 minutos en llegar a la meta. Y desplegamos toda la información correspondiente a dichos corredores. Vamos a convertir de minutos a horas los tiempos, para lo cual basta con dividir el vector o la columna entre 60, que es la cantidad de minutos que tiene una hora. Esa información nos la dejó en la variable time hours. Si quisiéramos llevar a cabo la acción de buscar y reemplazar como lo hacemos con Excel, podemos utilizar la función gsub. Colocamos la palabra que estamos buscando, seguida de la palabra con la que queremos reemplazarla y por la columna en donde queremos que aplique el reemplazo. Y podemos ver que ahora en vez de que diga Mex, dice México. Graficaré la variable gender, ya que quiero mostrarte cómo es que puedes indicarle al sistema que quieres que una variable sea categórica, específicamente de tipo ordinal, y la diferencia que existe al momento de graficar una variable categórica nominal y una ordinal. En este gráfico de barras podemos ver que las variables las acomodó en orden alfabético. Esto se debe a que la variable género la está tomando como nominal, es decir, que sus valores o categorías no tienen una importancia o un orden. Si aplicamos la función structure sobre esa columna, podemos ver que sí es de tipo categórica con 2 niveles y nos despliega aquí simplemente como female y male. Para hacer que nuestra variable se convierta en ordinal, utilizamos la función factor. Entre paréntesis colocamos la columna en la que estamos interesados, los niveles en el orden que los queremos, los cuales irían de menor a mayor, y el parámetro ordered igual a true. Volvemos a graficar y vemos que ahora la primera barra corresponde a los hombres y la segunda a las mujeres, es decir, ya no los acomoda por orden alfabético, sino que sigue el orden que nosotros le indicamos al convertir la variable en ordinal. Esto es en forma ascendente. Va primero la información correspondiente a los hombres y después la correspondiente a las mujeres. Si aplicamos la función structure, podemos ver que ahora los factores los despliega con un símbolo menor que entre los valores hombre y mujer, lo que significa que efectivamente nuestra variable ya es ordinal y no nominal. Si conoces a alguna persona a la que pudiera serle de utilidad esta información, por favor ayúdame a compartirla. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.